Vamos a grabar justamente. Eh, Buenas tardes, hola a todos y todas los que nos acompañan. Mi nombre es Georgina Martínez y les doy la bienvenida desde la sede Regina de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del Instituto Politécnico Nacional a este segundo coloquio interinstitucional de doctorantes de arquitectura. Tengo el honor de moderar esta mesa simultánea que es la número 9 titulada Medio Ambiente y Sustentabilidad. Hoy contamos con la presencia de invitados comentaristas, que también agradecemos su paciencia a los doctores. En primer lugar, tenemos al doctor Carlos Alberto Torres Montes de Oca, perdón, profesor investigador adscrito a la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, ESIA, Unidad Tecamachalco del Instituto Politécnico Nacional. Obtuvo su doctorado en Ciencias de la Arquitectura y Urbanismo en la línea de Ingeniería Estructural de Edificios Antiguos en el mismo IPN de la ESIA Tecamachalco, en codirección con el Instituto de Ingeniería de la UNAM. Previamente realizó una maestría en Ciencias de Estructuras en la IPN Zacatenco y ha sido docente en la Academia de Estructuras desde al menos el 2011. El doctor Torres Montes de Oca trabaja en el análisis estructural de edificios históricos con un enfoque interdisciplinario que incluye modelación, interacción, suelo-estructura y deterioro inducido por fenómenos geotécnicos como los hundimientos diferenciales. Entre sus publicaciones se destaca el deterioro estructural del patrimonio arquitectónico por efectos inducidos debido a la extracción del manto freático y diversos artículos sobre modelación de mampostería histórica y análisis dinámico de edificios patrimoniales. Por otro lado, tenemos a nuestra segunda comentarista, la doctora Maribel Jaimes Torres. También agradecemos su paciencia. Es maestra de tiempo completo e investigadora en la Universidad La Salle en México, miembro del Sistema Nacional de Investigadores SNI y del Padrón de Tutores de los programas de maestría y doctorado en la Arquitectura y Urbanismo de la UNAM. Se desempeña como asesora de tesis y tutora en proyectos de investigación de posgrado, promoviendo una visión interdisciplinaria e innovadora en el campo de la arquitectura sostenible. Estudió el doctorado, maestría y licenciatura en la Facultad de Arquitectura de la UNAM, obteniendo en ambos grados de posgrado mención honorífica por sus investigaciones en el análisis de materiales alternos aplicados a fachadas. Actualmente cursa un segundo doctorado dentro de la línea de investigación orientada a sistemas energéticos aplicados a la edificación, con énfasis en eficiencia, habitabilidad y control ambiental. Sus líneas de investigación incluyen habitabilidad y confort de la vivienda, pobreza energética, ciudades inteligentes y regenerativas, así como el desarrollo de materiales emergentes y prefabricados. Ha dirigido múltiples tesis de maestría en estos temas, consolidando un enfoque técnico, social y ambiental. Ha publicado artículos en revistas científicas de divulgación nacionales e internacionales, además de capítulos de libros especializados. Bien, la dinámica es la siguiente. Escucharemos 5 ponencias, cada una con duración máxima de 15 minutos. Para asegurarnos de que cumplamos el programa y respeto a todos los colegas, les comento brevemente las reglas. Seré yo quien estrictamente controlaré el cronómetro y les avisaré 3 minutos antes. Por lo tanto, les daré un apoyo visual, levantaré la mano en su chat o los voy a interrumpir brevemente. Les pedimos de antemano su total apoyo para concluir en cuanto yo les indique que el tiempo se agote, para que nos dé espacio a todos sin interrumpirles de manera descortés. Finalmente, agradezco mucho su colaboración. Al final, las 5 presentaciones, daremos la palabra a nuestros 2 comentaristas invitados, quienes tendrán 10 minutos cada uno. Y bien, para empezar, damos inicio a nuestro primer ponente, que es José Gabriel Amosurrutia Cortés, de la UNAM, quien nos presenta la ponencia titulada Ciudad de México, Palimpsesto de Escombros. Adelante, José Gabriel, tienes 15 minutos, puedes compartir pantalla. Perfecto, muchas gracias. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, Perfecto. A ver, comparto pantalla. ¿Me pueden confirmar si ya la ven? Sí, se ve, solo falta presentar, modo presentar. Ahí ya. Listo. Vale, pues doy comienzo. Muchas gracias, Georgina. Y un gusto estar aquí en el coloquio. Bueno, me presento, soy el maestro en arquitectura José Gabriel Amosurrutia Cortés. Estoy haciendo el doctorado en la UNAM y el tema de investigación de mi propuesta doctoral es Ciudad de México, palimpsesto de escombros, hacia una teoría sobre el manejo de los residuos de construcciones y demoliciones en la Ciudad de México.
Bueno, mis tutores son Víctor Delgadillo, Patrick O'Hare y Paola Bracchi. Esta presentación la divido en esencialmente bueno, cinco partes. Una primera introducción al título y al tema de la Ciudad de México como palimpsesto de escombros. Una segunda parte hablaré más del marco teórico y del carácter interdisciplinar de la tesis, que incorpora una referencia teórica a temas ambientales, urbanísticos, antropológicos y arquitectónicos. Finalmente, bueno, una tercera parte es una investigación más a fondo de la vida del escombro en la Ciudad de México y termino con una serie de propuestas que tienen que ver con el reuso de los escombros en la ciudad. Eh, Actualmente estoy en el quinto semestre del doctorado. Digamos que al momento terminé ya una etapa de diagnóstico, de entender el estado del arte del manejo del escombro en la ciudad desde una perspectiva que ahora voy a introducir, desde lo formal y lo informal. Y estoy empezando una etapa de propuesta, de experimentación y trabajo con RCD y escombros de diversa índole, con un enfoque enteramente social, que ahora vamos a ver. Entonces, bueno, para hablar brevemente del término del palimpsesto, como sabemos, es un manuscrito que conserva las huellas de una escritura anterior, pero que son borrados y superpuestos con un escrito contemporáneo de manera voluntaria. Y la tesis doctoral que aquí desarrollo tiene que ver con voluntariamente reescribir la ciudad con la misma ciudad. El tema de fondo en la investigación es la minería urbana, utilizar a la ciudad como fuente de recursos y cómo esto puede empezar a darse de una mayor manera. Utilizo esta sobreposición de imágenes solo de Thomas Cole para decir que, como decía Hermann Bellinghausen en su texto Ciudad Muriente, pues nuestra Ciudad de México es un palimpsesto, de adefesios, decía, y fugaces obras de arte, pero en el fondo eh, habla pues de cómo es una suma de ciudades, ¿no? Es un cúmulo de ciudades. Aquí ya se trabó, ahí ya está pasando. Un son Pantli enterrado, ¿no? Y habla de cómo esa ciudad ancestral está ahora enterrada, ¿no? Ciudad enterrada en toneladas de concreto. Eh, y me parece pertinente entender cómo podemos como arquitectos profundizar en los puentes que existen entre la ciudad histórica y la ciudad contemporánea. Bueno, el problema de investigación es que al día de hoy todavía gran parte de lo que se edifica se hace con materiales que no provienen de recursos renovables y en particular el concepto que a mí más me interesa trabajar es el reciclaje de escombros, de pedacería, de mampostería, que normalmente termina en rellenos sanitarios o ahora lo vamos a ver en plantas de reciclaje. Pero me interesan métodos domésticos de recuperación de escombro. Eh, entonces, bueno, la tesis sucede entre estos dos polos, en el que el escombro, el residuo, es un material que vive oculto y que no se ha valorado lo suficiente. El objetivo principal de la tesis es valorar al escombro como material o como oportunidad. Dentro del marco ambiental, bueno, cito en la tesis cifras importantes respecto al papel de la construcción en el cambio climático, en el impacto ambiental. Cito a la norma de manejo de residuos de la Ciudad de México, la Acción Climática, que es un programa integral de manejo de residuos a nivel nacional, y la norma 007. En el marco antropológico, cito a antropólogos importantes como Mary Douglas, Ailton Krenak, Gastón Cironi, que hablan de la importancia del escombro como recurso, de las lógicas vernáculas de recuperación, de las antropologías del desperdicio y de toda la economía que gira en torno al manejo de la basura. El doctor Patrick O'Hare, de mis tutores, es especialista en manejo de basura en ciudades latinoamericanas. Y bueno, en el contexto arquitectónico, yo como arquitecto cito a pensadores del territorio como André Corbós, que ya tiene una tesis sobre el territorio como palimpsesto, Paul Brunner, que habla de minería urbana, y distintos arquitectos que han trabajado mucho el tema de construir con residuos. Obviamente la tesis parte de citar un estado del arte a nivel nacional e internacional. Desde los 70 hay una ola importante de entender la huella
de la humanidad en el ambiente y muchos arquitectos como Van Lengen o Michael Reynolds ya hablaban de construir con basura. Actualmente hay movimientos importantes de construcción con escombros en la India con Vinu Daniel, en Medellín, en Colombia, Edgar Mazo, un maestro que se dedica ya a hacer proyectos con recuperación de residuos. Y en Europa hay toda una ola muy importante de experimentación en laboratorios, sobre todo en escuelas de ingeniería, de recuperación de residuos y cómo esto se puede empezar a normar, construir con residuos, particularmente en la ETH en Suiza. Actualmente yo en mi trabajo también experimento mucho con este tema y busco experimentar con sistemas constructivos que tienen que ver con esto. Este, Continúo esta segunda parte de esta exposición ya para hablar de la Ciudad de México. La Ciudad de México, al estar la cuenca en terrenos inundables, en este sistema de 5 lagos, históricamente ha establecido una relación constante entre el suelo y el agua. Y es interesante ver cómo desde la cultura prehispánica el movimiento de tierras generaba pues canales para las chinampas, plataformas para los centros ceremoniosos, para las ciudades, y ya había si bien el concepto escombro no era un residuo, era parte de un movimiento natural de, de, de tierra, digamos. Cosa que cuando llegan los españoles y empezamos a tener una sustitución no solo de sistemas constructivos, de plataformas que se convierten en muros, de catedrales de pirámides que se convierten en catedrales, empezamos a tener una ciudad que se empieza a desecar a través de una evolución que conocemos, que ha derivado en una expansión de terrenos rellenados con residuos y cosa que se ve al día de hoy. En la actualidad sabemos que la Ciudad de México, al estar expuesta a sismos y al ser una zona inundable, constantemente se está fracturando, de manera que es una de las ciudades en Latinoamérica que más residuos produce en términos de volumen. Solo al día de hoy hay 4.757 edificios con daños estructurales que no están evacuados, donde tenemos un volumen importantísimo de escombro en potencia. Y bueno, ante esto la norma obviamente nos habla de la importancia de reciclar y en particular, desde el 2004 se han construido ya más de 6 plantas de reciclaje de escombros que funcionan a partir de maquinaria que tritura, separa y reutiliza, convierte la pedacería en concreto hidráulico o rellenos muy controlados, diferentes tipos de gravas con granulometrías, etcétera. Parte de mi tesis ha sido visitar estos centros. Sin embargo, a mí lo que me interesa y el enfoque de mi tesis va mucho sobre el reaprovechamiento informal del escombro, es decir, los rellenos, la autoconstrucción, todo lo que sucede digamos, en los bordes de ciudad. Me di a la tarea de seguir la trayectoria de los escombros, cómo pasan por estos patios donde llegan las góndolas que a su vez lo llevan muchas veces a terrenos inundables. Jico es uno de mis casos de estudio en el que vemos pues parte de lo triste de los ecocidios que a veces suceden con la compra de terrenos inundables que se rellenan con residuos y después se lotifican y se venden. Aquí vemos una transformación en menos de 10 años de zonas agrícolas a zonas ya donde se ha construido y se sigue construyendo vivienda informal, pero también es interesante ver cómo hay digamos, por necesidad, voluntad de recuperar el material de una manera arquitectónica. Aquí profundizo ya en mi caso de estudio con el Frente Popular Francisco Villa Independiente, que es una organización social que trabaja por obtener vivienda para la gente, pero en el proceso de hacerlo construyen viviendas efímeras, como este ejemplo en particular, que es el barrio de Yuguelito en Iztapalapa, donde edifican con materiales provisionales reutilizados, pero al tiempo, después de que lotifican y logran desarrollar, que llegue la infraestructura a la vivienda, se demuele y se vuelve a construir y constantemente hay un trabajar con el residuo. Trabajando con estas familias, vi que muchas personas en este proceso de reconstruir sus viviendas recuperan materiales acabados, etcétera. Pero a mí lo que más me interesa es la recuperación de lo que es muy difícil de recuperar, que son los firmes y algunos tipos de muro. Eh, pero bueno, esta investigación solo habla de que
la cultura de la construcción con el material de residuo es algo que está vivo en la ciudad. Como conclusión a este primer diagnóstico que hice estos 2 años, concluí que hay causas estructurales que complican el reaprovechamiento del cascajo en la construcción, que van desde el costo, el espacio que se requiere, el tiempo de demoler y reocupar, temas higiénicos de ser expuestos al manejo del escombro, la confianza que la propia gente tiene en el escombro porque confía más en los materiales nuevos. Conocer el tema de cómo demoler para cómo reconstruir es un tema técnico de conocimiento, de herramienta y de labores que muchas veces no se tiene. Y también, bueno, hábitos, riesgos físicos y normativos incluso. Entonces, hay muchos frentes en los cuales se puede trabajar. Mi tesis se enfoca en el trabajo social con la gente y ahí es donde ya cierro, bueno, todavía tengo unos minutitos, pero con la parte en la que estoy ahora, que es ya a partir del quinto semestre, trabajando diseño de estrategias e instrumentos específicos para propiciar la vida circular de las construcciones en la Ciudad de México y más particularmente yo diría propiciar la utilización de escombros y cascajo en la construcción. Entonces, tengo 5 propuestas que estoy trabajando en el doctorado. La primera es experimentación en campo con maestros de obra. Eh, digamos que parte de mi propuesta doctoral es vincular la teoría con la práctica. Entonces, lo que he procurado con experiencias prácticas con albañiles es, bueno, documentar los procesos de demolición de muros, cómo se retira la mezcla, qué tipo de mezcla se recomienda. Eres eh, sí, gracias. Este, y cómo ese material se puede reutilizar nuevamente para edificar nuevos muros en viviendas. También algo que hemos estado trabajando con los albañiles, o bueno, que he estado trabajando con ellos, es recuperar firmes, porque mucho de lo que se demuele son banquetas y patios, y sobre todo en la vivienda popular, en este proceso de reconstrucción, muchas veces las viviendas efímeras se hacen sobre firmes que luego se retiran. Entonces, con distintos tipos de esmeril se puede cortar en lajas el firme y se pueden hacer bloques. Estos bloques, que pueden tener la dimensión de un tabique, se pueden utilizar para hacer muros divisorios o incluso estructurales. Ahora voy a mostrar cómo parte del trabajo con el Laboratorio de Estructuras de la UNAM tiene que ver con llevar a hacer pruebas de resistencia, de adherencia y de compresión y tensión este material, el firme convertido en tabique. También los firmes, las banquetas, estamos experimentando con albañiles en convertirlos en tejas, como tipos lajas muy delgaditas de 2 centímetros, que pueden servir para hacer cubiertas tal cual como una teja. Bueno, el trabajo de resistencia se hace con distintos muestreos de material que se llevan a probetas y que lo que estamos haciendo en el laboratorio es probar resistencias de distintos tipos de escombro, de distintas antigüedades y ver que, bueno, es un material que al ser concreto que fragua con el tiempo y que se hace más resistente, pues tiene una resistencia a la compresión muy alta. Eh, Todo esto lo estoy llevando a capacitación ya con familias que van a construir sus viviendas con métodos de autoconstrucción. Entonces son talleres en los que hacemos pruebas con incluso el residuo del residuo, como por ejemplo estos bloques son gaviones de pedacería de escombro o bloques que colamos para generar nuevos bloques a partir de cimbra. Ya en este último minuto, bueno, parte de lo que ya voy a desarrollar en adelante son manuales que tienen que ver con distintas técnicas de recuperación, como por ejemplo recuperación básica de mampostería, sillares de pedacería, gaviones, gaviones hechos con distintos tipos de malla y dimensiones, pero todos son métodos domésticos manuales de recuperación de escombros. Todo tiene que ver con cribar, distintas cribas generan distintas granulometrías que nos permiten hacer distintas cosas. Ya en estos últimos segundos de conclusión, pues bueno, la tesis se sitúa aquí en ese punto medio entre construir y demoler, en hacer conciencia de todos los agentes que formamos parte de este proceso y generar una plataforma digital que permita que nuestra comunidad de arquitectos y constructores y en general la ciudadanía pueda visibilizar este problema pues como en una página, ¿no? La idea es que esta tesis termine en una especie de plataforma digital que sea accesible para todas y todos.
Con eso cierro y agradezco su atención. Tiempo. Gracias. Muchas gracias, José Gabriel. Ahora damos paso a nuestra siguiente ponente, Ana Cecilia Botello Gómez, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Ella nos presenta su ponencia Nuevos materiales coevolutivos, diseño regenerativo, biomimético y validación en sistemas socioecológicos complejos. Adelante, Cecilia. Sí, ¿qué tal? ¿Sí se escucha bien? Ujú. Sí. Dame un segundo. Ujú.